Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver la clase de hoy. Vamos a ver las estructuras de programación básicas que nos faltaban, que están presentes en cualquier lenguaje profesional. Y estas estructuras que nos faltan son las que rompen un poco el sistema secuencial, o sea, instrucción por instrucción, sino que lo que hace es buscar alternativas diferentes o caminos distintos dentro de la secuencia de programación. Es decir, por ejemplo, habíamos dicho que el si entonces o el if, el condicional, habría dos alternativas. Pero tenemos que cada una de esas alternativas a su vez puede ser abrir otras alternativas, o sea, como un árbol que se va ramificando. Y hay muchas situaciones en que quizás queremos ejecutar una misma porción de código una cantidad determinada de veces, ¿sí? Por eso necesitamos estas estructuras especiales. O necesitamos, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, ejecutar una parte del programa una determinada cantidad de veces, o queremos ejecutarla hasta que se cumpla determinada condición, o hasta que no se cumpla tal condición, se sigue ejecutando, ¿sí? ¿Se entiende? Son los famosos loops de programación o bucles, que a veces son peligrosos porque si no están bien programados, el algoritmo queda ahí dando vueltas y se produce lo que se llama un bug de programación, ¿sí? O sea que tenemos estructuras de, por ejemplo, mientras se cumpla tal condición, ejecutar tal par de código. Hasta que no se deje de cumplir esa condición, el código va a estar en esa zona, digamos. Después tenemos otra que es repetir una sección de código mientras, que sería lo mismo, pero hay una diferencia básica, es repetir determinada sección de código hasta que se cumpla determinada condición. O tenemos otra que es, por ejemplo, repetir una sección de código 20 veces, o 10 veces, ¿sí? O 15 veces. Hay varias alternativas. Bueno, vamos a empezar con la más básica que todas, que es la de selección múltiple. La selección múltiple, a ver si yo puedo dibujar algo acá, es, digamos, como ustedes llaman por teléfono, por ejemplo, uno de servicio de telefónica, y le dicen, pulse 1 si quieren averiguar cuál es el estado de su factura, de su cuenta. Pulse 2 si quiere pagar la factura. Pulse 3 si quiere comunicar con un representante. Es decir, los caminos que se siguen en forma alternativa dependen de una variable que es eso, que ustedes pulsen 1, 2, 3, y esa variable es entera. Acá es el mismo concepto. O sea, ustedes van a tener una variable entera, ¿sí? Una variable entera, ¿sí? Entonces, si esa variable vale 0, se ejecutará algo. Si esa variable vale 1, se ejecutará otra cosa. Si esa variable vale 2, se ejecutará otra cosa. Si esa variable vale 3, otra. Y si no es ninguna de ellas, por omisión se ejecuta esta. O sea, si no es ninguna, ¿sí? Si no es ninguna de ellas. Bueno, ok. Este tipo de estructura está aquí presente. Voy a borrar esto, si no se va a hacer un matete grande. ¿Sí? Y voy a sacarme yo de la pantalla también. A ver. Esperen que esto quedó tildado acá. Acá. Bueno, la opción es esta. Fíjense, acá ya tengo, vamos a poner un proceso que es, vamos a llamarlo menú. ¿Sí? Vamos a definir la variable, vamos a poner definir la variable menú como entero. ¿Sí? Punto y coma. Esa variable entero es la que me va a determinar a mí definir. Es la que va a determinar ahí, bueno, listo. La que me va a determinar el tipo de acción a seguir. Esta variable
por ejemplo, puede ser 0, 1, 2, una variable entera, ¿sí? Hasta 100, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense, vamos a poner esta estructura que está acá. Si la ven es esta según esta. Sí, que yo la voy a cliquear y ahí está. Es esta que está acá. Fíjense la estructura que tiene. Empieza con la palabra clave según, termina con fin según y dice, según una variable numérica que va a ser menú, hacer opción 1, secuencia de acciones, opción 2, secuencia 2 y así siguen. Entonces yo esto lo voy a poner, según la variable menú, hacer. ¿Sí? Si es 1, si es 2, si es 3, y de otro modo hacer un caso que se llama por omisión. ¿Okay? Entonces vamos a poner acá, escribir, elija la opción deseada. ¿Sí? Y vamos a suponer que el número 1 representa qué sé yo, un menú. Vamos a suponer que representa pollo con arroz. El menú 2 es, por ejemplo, carne al horno. El 3, pollo con papa frita. Entonces vamos a poner, ingrese la opción y vamos a poner leer menú. Listo. Ahí la computadora sabe la opción. Menú. Entonces, si yo ingreso 1, va a ejecutar esta acción que voy a poner acá, que va a ser, por ejemplo, escribir pollo con arroz, por ejemplo. ¿Sí? Si es opción 2, voy a poner escribir tallarines a la portuguesa, no sé, se me ocurre. ¿Ok? Y vamos a poner opción 3, escribir asado. Asado de tiro. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y si no eligió nada, vamos a poner escribir no está en las opciones deseadas, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Fíjense que acá yo puse estructuras simples como son escribir, pero acá puede haber grandes pedazos de código. Acá puedo tener más secuencias de acción, puedo tener if, a su vez puedo tener otra estructura dentro de otra. O sea, el programa se lo puede complejizar tanto como se desee, porque tenemos algoritmos realmente complejos. Muy bien. Si yo ejecuto esto, van a ver que me va a decir, elija opción, si yo le doy la 2, me va a decir tallarines en la portuguesa. ¿Ok? Yo elijo la 1, me va a decir pollo con arroz. Voy a reiniciar. Si yo elijo la 3, asado de tiro. 4, no está en la opción deseado, le pongo 100, cualquier otro número que no esté configurado, que no esté programado, me sale eso. ¿Está? Bueno, esa es una estructura que se llama, en inglés lo van a encontrar en Java, por ejemplo, en Java, ¿sí? En Java se usa option case, ¿sí? Option case o también switch case, donde se escribiría así, switch, ¿sí? Switch, variable menú, case 2.1, case 2, case 2, case 3 y default case, que sería el de otro modo. ¿Ok? Esto para que vean que estas estructuras están presentes en otro lenguaje profesional. Muy bien. Vamos a borrar esto. Vamos a ver ahora otra estructura, ¿sí? Importante,
esta barrita la voy a correr un poquito para acá. A ver si me deja. Si me deja. Bueno, la de mientras. ¿Sí? Mientras sería, por ejemplo, es una mezcla entre con el condicional que ya habíamos visto, que era el rombo, ¿sí? Y una opción de volver hacia atrás, o sea, así. Y vamos a hacer, esto ya se hizo en el programa, y esto sale así, ahí. Y de acá, vamos a ver que es así. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Estas son acciones a realizar, ¿sí? Ven el cuadradito, el rectangulito, acciones. Y acá hay una condición determinada. Se pone una condición. O sea, esto es así. Mientras el programa viene ejecutando, ¿no? Cuando llega acá dice, mientras evalúa esta condición. Mientras esta condición sea verdadera, ¿sí? ¿Sí? Mientras esta condición que pregunten acá sea verdadera, ¿sí? Ejecuta esta acción y vuelve. Y vuelve. Mientras esa condición sea verdadera. ¿Ok? Si no llega a ser verdadera en algún momento, ¿sí? El programa sale. Acá tendrías el sí y acá tendría el no. Sale por no y sigue la ejecución del programa hacia otra zona. O sea, mientras, por ejemplo, la temperatura del agua sea menor a 30 grados, la acción sería calentar, calentar, calentar. Ahora la temperatura llegó a 31 grados. Ya no es menor que 30. ¿Sí? Entonces sale. Bueno, muy bien, vamos a borrar esto y vamos a ver qué ejemplo podemos poner. ¿Sí? El mientras. Bueno, ya acá tengo un caso hecho. Por ejemplo, ya me acordé. Vamos a hacer ese caso. Vamos a poner que sea la raíz. Bien. Yo voy a calcular la raíz cuadrada. Un proceso se llama calcular la raíz cuadrada. O sea, mi idea es, a ver, ingresar un número, calcularle la raíz cuadrada y mostrar ese valor, ¿ok? Pero que el programa no termine ahí, sino que me pregunte si quiero volver a realizar el mismo cálculo con otro número. Con lo cual el programa debería volver a ejecutarse, ¿sí? Y con una opción a salir del programa o no. O sea, que el programa me dice ingrese un número, yo lo calculo, me da el valor, me va a decir, ¿quiere volver a calcular otra vez? Yo le digo que sí, me pide otro número y así. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la función mientras, la condición que tiene que volar es mientras yo conteste que sí. Mientras la contestación mía a la computadora sea que sí, que quiero seguir evaluando un cálculo, me va a seguir pidiendo números para calcular. Cuando yo le diga que no, sale del programa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Yo voy a definir un número como entero. Vamos a calcular raíces de números enteros nada más. ¿Sí? Después voy a poner definir resultado el resultado como real. Porque el resultado puede tener con punto decimal, puede ser real. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en principio, yo voy a poner escribir. Vamos a hacer el programa sin poner la estructura, para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Escribir, vamos a poner ingrese un número entero para calcular la raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora yo voy a poner leer el valor num, porque se lo voy a asignar a num. Lo voy a hacer resultado,
va a ser igual a la raíz, que ya sabíamos que era así, ponemos raíz de num. Y vamos a poner escribir la raíz, y acá vamos a ver algo nuevo, la raíz cuadrada de, yo quiero acá poner de num es res, ¿sí? O sea, lo ideal sería poner la raíz cuadrada del número que yo ingresé es tal resultado. Por ejemplo, yo ingreso 25, que me diga la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero si yo hago esto, fíjense, si yo ejecuto, ¿sí? Vamos a poner 25 y me va a decir, la raíz cuadrada de num es res. No me reemplaza el num por 25 y res por 5, no lo hace. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quiero escribir acá está entre comillas doble. Para eso lo tengo que concatenar. Yo tendría que poner la raíz cuadrada de hasta ahí, es lo que quiero imprimir. Con más concateno, ¿qué es concateno? Armo una oración, la concateno con otra. La raíz cuadrada de más num, ¿sí? Lo voy a tener que convertir, fíjense, en convertir a texto. Ahí está. Más, ¿sí? La raíz cuadrada de, terminó, lo concateno con la variable numérica que yo ingresé, pero convertida a texto, porque esto es un texto. Yo no puedo mezclar texto con números, o cualquier cosa. Los tipos tienen que ser iguales. La raíz cuadrada de es una cadena de caracteres, se concatena con el número convertido a texto y se lo concatena con es más convertir a texto res. ¿Ok? Y ahí sí, fíjense. Vamos a mover 25. Ahí dice, la raíz cuadrada de 25 es 5. Acá fíjense que el 25 de les me quedó muy pegadito. Entonces acá le pongo un espacio. Ahí está. Porque el espacio, ¿sí? El espacio es un carácter. Todo esto son cadenas que se llaman de caracteres. Ya habíamos introducido un poco la idea de lo que es un carácter, es un símbolo. Una letra, un símbolo, un corchete que abre, arroba, el signo de pregunta. Todo eso se llama un carácter que está codificado en ASCII, ¿sí? Código ASCII. Después vamos a ver qué es eso. Entonces, cuando yo armo cadenas, es suma de caracteres. El carácter L mayúscula con el A, con el carácter espacio, con el R espacio. Todo esto forma una cadena. Esa cadena la concateno con otra, que es el número directamente. Pero el número, como es un entero, no es una cadena, la tengo que convertir a cadena. ¿Cómo es? Con esta instrucción que es convertir a texto y entre paréntesis número. Entonces hasta acá me va a poner la raíz cuadrada de el número que es el 25, pero pasado a texto. Texto, como texto 25. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ponen en Word 25 más 5 igual, apretan Enter, el Word no te pone 30. ¿Sí? Este es el mismo ejemplo. Vos en Word tipeás 25 más 5, pones Enter y no te pone 30, sino que cambiamos el renglón hacia abajo. ¿Por qué? Porque el 25 y el 5 ahí son textos, no números. ¿Ok? Acá lo mismo, convertimos el número en un texto. Después le concatenamos es, que va a ser literal, y le concatenamos el resultado. Muy bien. Ahora, la idea es que yo vuelva a hacer esto acá para ingresar otros valores, otros números. Entonces, de alguna manera, esta estructura mientras me va a ayudar. Fíjense, yo lo voy a poner más abajo y lo voy a poner acá. Fíjense cómo es la secuencia. Dice, mientras expresión lógica, hacer, secuencia de acciones. Bien. Entonces, mientras yo conteste que sí, que si quiero hacer nuevos cálculos, hago los nuevos cálculos, que sería todo esto. Entonces, todo esto, fíjense que yo lo voy a cortar
y lo voy a poner acá. ¿Ok? Bien. Ahora, evidentemente, expresión lógica, algo tiene que ser verdadero para que me ejecute esto. Entonces yo voy a definir, como la máquina me va a preguntar a mí si deseo más cálculos y yo le tengo que decir sí o no, voy a definir una variable que es definir car de carácter como una variable de carácter. ¿Ok? Donde esta variable va a ser sí o no. La voy a utilizar para guardar la letra S y la letra N, o sea, el carácter S y el carácter N. ¿Bien? Bueno. Y en principio, como esto se tiene que ejecutar en forma lógica, tiene que ser verdadero, porque lo primero que va a ejecutar es, mientras hago verdadero, hago esto. Entonces yo voy a decir que car es igual a S. Sí. Entonces voy a poner acá, mientras la variable carácter sea igual, y fíjense, lo voy a poner así, a S, acá lo mismo. Los caracteres siempre se inicializan con comillas simples. Car igual, ¿está? Entonces, mientras carácter igual así, hacer. Entonces, cuando yo ejecute, como evidentemente la variable carácter es igual así, esto es verdadero, entonces va a ser esto, esto y esto y esto. Y va a terminar. Y nunca va a salir, porque hace fin mientras, vuelve acá, evalúa si car igual así, ¿ok? Y siempre está así, funcionando, nunca sale. Porque dice, mientras car igual a así, hacer. Car es igual a así, porque el inicio dice acá. Hace todo el cálculo, fin mientras. Pero el programa acá no sale. No sale porque sale cuando esta expresión se evalúa como falso. ¿Sí? Con lo cual car tiene que cambiar a no para salir. Entonces, tenemos que agregarle a esto la opción que me dé la computadora de ingresar el sí y el no. Entonces acá vamos a poner escribir, desea realizar otro cálculo y le vamos a poner una ayuda a memoria para el operador, ¿sí o no? ¿Sí? Con lo cual ahí te está diciendo ingrese sí o no. ¿Ok? Bueno. Y vamos a leer, ¿qué? Car. Leer car. Entonces ahí sí. Cuando ejecute el primer cálculo, lo inicializo en sí, hace el cálculo, me va a preguntar si sí o si no. Si yo le digo que sí, a car se le asigna sí, entonces el programa vuelve, ¿sí? A car se le asigna sí, por ejemplo, si yo digo que sí, el programa vuelve, dice car igual a sí, sí, sigue haciendo, car igual a sí. Cuando yo le pongo otra cosa que no sea la S, ¿ok? Ahí sí, el programa sale. Entonces vamos a probar si esto funciona. Bien, ingrese un número, ponemos 25. La raíz del cuadrado de 25 es 5. ¿Desea realizar otro cálculo? Vamos a poner la S mayúscula. Sí. Ingrese un número entero para calcular, ¿ven? Y ahí sigo. Pongo 35. Ahí está, me lo da. ¿Desea realizar otro cálculo? Sí. Le ponemos 4. De 4 a 4. Decía, si le pongo la N o le pongo la I, cualquier otra cosa que no sea S, el programa, ven, terminó. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que trabaja la estructura mientras. O sea, mientras esta expresión se evalúe, lo que pongan acá, se evalúe como verdadero, va a ejecutar todas estas acciones. ¿Sí? Evidentemente, dentro de todas esas acciones, tiene que existir la posibilidad de cambiar
la condición de verdadero a falso, de lo que se está evaluando. Porque si no, siempre quedaría acá. ¿Sí? Si yo esto nunca se lo pongo, fíjense, vamos a hacer, si se cuelga, se cuelga, 25. Le pongo sí, no importa, no condición de tipos numéricos, en la línea 10. Escribir. Vamos a probar otra vez. A ver, vamos a poner 12. ¿Ven? Desea realizar otro cálculo. Directamente no, la computadora va y me dice ingrese otro número. Ven que siempre está ahí, nunca sale. Nunca puedo salir. Apriete lo que apriete. Sí, no, lo que sea. ¿Ok? Nunca sale. ¿Se entiende? Nunca sale. Nunca sale porque... Bueno, acá se me fue algo acá. ¿Por qué? Porque siempre esta presión va a estar verdadera y va a entrar en un loop que se llama loop o bug de programación, porque esto va a estar así, 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 y nunca va a salir. ¿Por qué? Porque siempre car está evaluada como verdadera. ¿Ok? Si yo le habilito esta línea, sí, porque tengo la opción de darle que no. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora otro estilo. Vamos a sacar esto, otra estructura. Vamos a ver la estructura que es el repetir. El repetir funciona básicamente igual, ¿sí? Funciona igual. Van a ver, acá lo tienen, ya se los puse en el mismo ejemplo, ¿sí? Fíjense, yo tenía el mientras, ¿se acuerdan? Bien, esto es lo mismo, es el mismo ejemplo que el anterior. No sé por qué lo borré el otro. Bueno, es lo mismo, es el mismo, con un mientras, donde defino el número, en vez de car, este es carácter, este es número y este es resultado. El carácter le puse sí, entonces mientras n igual sí, y ahí estamos, ¿está? Ahora fíjense, vamos a repetir, con lo cual yo voy a copiar esto, copiar, vamos a ponerle acá repe, para poner un nombre, vamos a escribir todas estas estructuras, vamos a escribir esto, pues se lo quiero explicar aparte por eso, que esto es lo que habíamos hecho antes, cortar, bueno, copiar, acá. Esto es igual que el cálculo de la raíz, ¿sí? Con repetir. Ingreso el número, leo el número, calculo la raíz, escribo la raíz cuadrada de es lo mismo. Desea realizar otro cálculo, si no, leer n. Bien. Ahora, fíjense que la estructura a repetir, si yo se las dibujo acá, es, tengo acciones, ¿sí? Acciones a realizar, y la condición está abajo. Fíjense que es como un mientras invertido, y acá está la condición. A ver que tengo hay una razón. Entonces, mientras esa condición se evalúa como verdadera, o sí, mejor dicho, verdadera, como sí, ¿sí? Mientras esta condición sea verdadera, que sale por sí, se sigue ejecutando la acción. Cuando esa condición se evalúa como falsa, el programa sale del bucle y sigue. Fíjense que es lo mismo, decir, a ver, mientras se ejecute esta condición, acepta la acción. Y esta es, acepta la acción mientras se ejecute tal acción. Es un juego de palabras, pero hay una diferencia muy leve, pero la hay. ¿Sí? Es como un mientras al revés, la estructura anterior. Entonces, ¿cómo armo esa estructura acá? Fíjense, yo voy a poner otra vez la estructura, la voy a poner acá, repetir, acá abajo.
Y esto es repetir secuencia de acciones hasta que secuencia lógica. Entonces, acá donde dice repetir, otra forma de hacerlo, ya se los digo. Fíjense, yo esto lo intento. ¿Por qué? Porque está bien tener las estructuras indentadas. Indentadas es con sangría para poder ver, para poder diferenciar lo que es una estructura dentro de otra. ¿Sí? Repetir, y acá voy a poner hasta que. ¿Ok? Bueno, y acá falta una expresión. Fíjense, estoy copiando esto y lo único que hice es ponerle un espacio más. Ustedes fíjense que las estructuras siempre, cuando las traen, fíjense que siempre aparecen indentadas, o sea, con sangría, porque visualmente es mucho más fácil. El programa se va a ejecutar bien si yo lo pongo todo a lo largo. Si yo pongo un programa escrito así todo a lo largo, que empieza acá, 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 todo a lo largo, con el mismo margen no vamos a tener ningún problema, lo va a ejecutar. Pero si nosotros tenemos que el programa viene, ¿sí? Entra dentro de una estructura, ¿sí? Y sale, y después entra dentro de otra estructura y sale. Es bueno diferenciar las estructuras con estos márgenes, ¿ven? Estos márgenes que están acá, estos se llama indentación o sangría, porque esos espacios sirven para detectar dónde están las estructuras y después hallar más fácil un error, ¿ok? Es mucho más fácil encontrar un error en estas estructuras cuando están con indentadas que sin indentadas. O sea, el programa viene, ¿sí? Va a entrar dentro de lo que se llama, por ejemplo, una estructura. Dentro de esa estructura, a su vez, puede haber otra estructura. Y dentro de otra puede haber otra. Y siempre el programa se va corriendo hacia allá, hacia la derecha. Eso se va a aprender a medida que programan. Es mucho más legible. Ustedes saben que, por ejemplo, acá entre repetir y hasta que hay una estructura. En cambio, si yo lo pongo todo en el mismo margen, se pueden confundir. Bueno, entonces repetir hasta qué. ¿Y hasta qué qué? Hasta qué. Como acá dice, desea realizar otro cálculo, sino hasta que n, ¿sí? Sea igual a no. Acuerden que no. ¿Sí? Bueno, acá les puede resultar medio confuso el tema de llamar a la misma variable el valor. Acá entonces le voy a poner, como antes, le voy a poner car, ¿sí? Como carácter. Acá le voy a poner leer car, es más fácil. Y acá le voy a poner car. O sea, lo que hice hoy es lógicamente válido. Definir una variable n que puede tomar un valor n, ¿sí? Pero de tipo carácter, ¿sí? Entonces, hasta que esto lo elimino. Entonces, esta sería la instrucción, la estructura. Fíjense. Repetir todas estas acciones hasta que car igual a no. ¿Sí? Al carácter sea no. O sea, que escribe el número, lo calculo la raíz, escribe el resultado, me pregunta si es otro cálculo, acá leo si es sí o no. ¿Sí? Si es no, terminó. Entonces vamos a probar. Vamos a poner 25. Desea hacer otro cálculo, vamos a ponerle que sí. ¿Ven? Y crece. ¿Por qué? Porque no es no, digamos. Porque para salir tengo que poner no. Sí, vamos a poner el 35. Desea hacer otro cálculo, le voy a poner que sí. 678. Le voy a poner que no. Y terminó. Ahora fíjense la diferencia entre
este repetir y este mientras, que sería lo mismo. ¿Está? Fíjense que en el mientras evalúa primero la condición antes de empezar a ejecutar las acciones. O sea, tengo que evaluar primero la condición, si es verdadera, antes de ejecutar. Y acá es, primero ejecuta las acciones y después evalúa la condición. Es decir, que esa es la diferencia sutil que tiene el mientras con el repetir. O en Java se llama, en Java, por ejemplo, o en C se llama do while. Hacer mientras. Y esta se llama, en Java se llama while. ¿Sí? While. Mientras. Y while. Y esta es do while. Hacer, en inglés, mientras. Hacer todo esto mientras o hasta que, ¿sí? Son semánticas diferentes, hasta que la variable de carácter sea no. Entonces, acá evalúa siempre la condición primero y si llega a ser falsa, nunca se ejecuta. ¿Sí? Nunca se ejecuta. En cambio acá, si esto llega a ser falso, esta condición, al menos se ejecuta una vez. Entonces, esa es la diferencia. El do while o el repetir se ejecuta en la secuencia de acciones al menos una vez. Fíjense, yo voy a poner car igual, van a ver lo que les digo. Le pongo no. N. Entonces, ¿qué va a hacer? No, pero fíjense que yo ejecuto y igualmente va a hacer la, ve, ingrese un número. Igual me está pidiendo un número, aunque yo no quiero volver al cálculo. Si le digo que no, sale. ¿Ven? Ahora fíjense en el mientras. Si yo le pongo acá n igual no, la n, en el mientras, nunca se va a ejecutar. Fíjense, porque primero va a evaluar, dice n igual a s, no, no es. Entonces directamente no lo va a hacer. Si yo ejecuto, van a ver que directamente ejecución inicializada y finalizada. Directamente no hizo nada, porque como inicialicé con no, con n, esto fue falso y el programa saltó directamente, evaluó esto, dice esto es falso, falso. No es verdadero, entonces saltó y se fue. Y fin de proceso. ¿Se entiende? En cambio, acá, por más que car sea igual a n, cuando ejecuta, ¿ven? Hace todo esto al menos una vez, ¿sí? Al menos una vez. Después me va a pedir leer, ¿sí? Leer. Si yo sigo con no, sale. Si sigo con sí, vuelve. Pero al menos una vez. O sea, el repetir tiene al menos una vez se ejecuta. Bueno, perfecto. Ahora vamos a borrar esto y vamos a la última, que es el hacer para, o hacer o el do for. Bueno, esto sería así. Acá se lo voy a graficar para que lo entiendan. Esto sería como una elipse que hace acá. Vamos a ver si la puedo graficar mejor. Una elipse, ahí. La vamos a dividir en tres partecitas. La vamos a hacer ahí por acá. Y vamos a hacer acción, tener acción. El programa viene por acá. Evalúa esto. Ejecuta así. Y hace esta vueltita. Bueno. ¿Qué es esto? Esta elipse que está acá es como se llama un contador. Vamos a llamarlo como un contador. Tiene una variable, que vamos a llamarla, por ejemplo, variable b, ¿sí? Y esa variable b tiene
una inicialización ya directamente, o sea, si ustedes crean la variable, la pueden inicializar acá, ¿sí? Va a tener un valor inicial, la variable, ¿sí? Y va a tener un valor, podemos ponerle final, en principio, ¿sí? Valor final. Y un paso de incremento, el paso. Por ejemplo, esto se utiliza para hacer determinada cantidad de bucles, un número determinado de veces, determinada. Por ejemplo, yo digo, la variable b arranca en 0, termina en 10 y va a pasos de a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ejecuta por primera vez el programa, la variable b es 0. ¿Sí? Como tiene que llegar hasta 10, evalúa si superó o es menor que 10 en este caso. Como no llegó a 10 y es menor, ejecuta las acciones que tengamos acá, acciones, ¿sí? Y una vez que se ejecutó, vuelve a decir, ve ahora, ya ejecuté cuando valía 0. Ahora el paso, ¿cuánto es? 1, entonces le suma el paso a la variable b que valía 0, con lo cual ahora vale 1. ¿Ok? Dice, sigue siendo menor que 10, ejecuta la acción. Vuelve. Ahora la variable b que valía 1, le sumo el paso que vale 1, ahora vale 2. Y así va viendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegó a la 10, ¿sí? Ya evidentemente hizo la 9, digamos, hizo la 9, sumó, llegó a la 10. La 10 está incluido, ¿sí? Hasta la 10 incluido. Llegó a la 10, ejecuta y cuando llega ahora la variable 11, como evidentemente ya se pasó del límite, el programa sale y sigue por aquí. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a hacer un programita simple mostrando esto, donde entonces esta es la variable de que se inicia. Acá la condición de esta que está acá, a ver si puedo cambiar el color. Lo que se pone acá sería la condición que hace salir del bucle. Esta es la condición. O sea, sería, mientras la variable ahí sea menor que este máximo, va a seguir ejecutando, se evalúa como verdadero. Cuando ya se superó ese máximo, esta condición es falsa y salió. La condición se programa aquí. Bueno, vamos a ver un ejemplo para clarificar. A ver. Vamos a poner un título. Vamos a calcular la tabla. La tabla numérica un número. Por ejemplo, yo pido la tabla del 2. Yo quiero que me saque el 2 por 1, el 2 por 2, el 2 por 3, hasta el 2 por 10. ¿Ya? O le pido la tabla del 3 o le pido la tabla del 4. Entonces yo voy a empezar a programar, voy a definir la tabla como entero. Una variable tabla que me va a decir, me dice la tabla del 2. Entonces en este caso tabla igual 2, porque yo quiero la tabla del 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó acá? Identificador no válido. Ah, porque estoy poniendo el mismo número. Fíjense que me dice identificador no válido. Bueno, vamos a poner tablas acá, listo. Ahí está. No le gusta que llame el proceso algorítmico el mismo nombre que una variable. Entonces tengo el tabla. Después, ¿qué necesito? Si yo le pido la tabla del 2, necesito hacer 2 por 1, o sea, necesito hacer 2
por 1. Este valor es tabla, que yo lo voy a ingresar. ¿Sí? ¿Que cómo lo voy a ingresar? ¿Cómo lo voy a ingresar? Voy a poner acá, escribir, ingrese la tabla deseada. Y voy a poner leer tabla. Acá ingrese el valor. Bueno, después yo voy a querer hacer 2 por 2, 2 por 3. O sea, este número que está acá va a tener que llegar hasta 10. Por lo tanto, es una variable que va a variar de 1 hasta 10 y la voy a llamar multiplicador. Entonces voy a poner definir multiplicador como, también es un entero. ¿Ok? Listo. Y vamos a definir un resultado, porque todo esto a su vez va a ser, esto es igual a 2, esto es igual a 4. Todo esto va a ser, ¿qué? Otra variable que lo voy a guardar en un resultado. Por lo tanto voy a poner definir resultado como entero también. Muy bien. Ahora yo tendría que hacer, fíjense, una vez que él me dice, ya está, ingresé la tabla, ¿yo qué tendría que hacer ahora? Tendría que hacer resultado igual a tabla por multiplicador, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esta variable multiplicador tendría que valer primero 1, después 2, después 3, después 4, después 5, después 6. Entonces, ¿qué mejor usar? Yo lo voy a poner acá, esta estructura, la voy a ir copiando, el para. Entonces, fíjense, si la variable numérica que yo quiero que se inicia, se puede iniciar, que puede ser el multiplicador. Entonces yo puedo decir acá que el multiplicador igual a 1, a lo inicial, para la variable multiplicador igual a 1, que es el inicio, hasta valor final directamente. Valor final, fíjense, esperen, algo importante, ¿cómo me lo arma esto? Fíjense. A ver, si me deja, esperen, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a poner el para otra vez. Fíjense, variable numérica, variable inicial. Acá me está pidiendo que ponga la variable y su valor inicial. Y acá solo valor final, no me pone valor final y variable numérica. O sea, acá me está pidiendo, por ejemplo, multiplicador. Este es el simbolito de asignación. ¿Se acuerdan que a mí me gustaba ya el igual? Bueno, yo se lo voy a poner, se lo voy a borrar y lo voy a poner igual. Para multiplicador igual a 0 hasta el valor final, que va a ser 10, perdón, 1, no 10, 1. Hasta 10 a paso de 1. Si le pusiera menos 1, ¿qué haría? Primero arranca con 1, después resta 1, hace 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Haría la tabla pero de negativos. ¿Ok? Entonces le voy a poner a pasos de A1. Si le pusiera 2, hace 1, después más 2, 3, 5, 7, 9, 11. Si le pusiera menos 2, al revés. Si le pusiera 10, hace 1, 10, 20, de 10. ¿Sí? No, estoy probando algo. Espera, esto por igual 2. Bueno, ¿sí? Entonces le voy a poner con paso 1. Esto me va a decir que el multiplicador arranca en 1, va sumando de a 1 y llega hasta 10. Y la secuencia de acciones, fíjense que son estas que están acá. Menos el ingrese de tabla deseada, o sea, este sí. Corto.
pego. Entonces van a ver que ingreso a la tabla, ahora multiplicador arranca en 1 y termina hasta 10. Entonces hace resultado, hace la tabla, sea por ejemplo el 2 o el 3 que elegí, por 1, por 2, por 3, por 4, esto va a ser, primero multiplicador toma 1, entonces hace tabla por 1. ¿Sí? Va acá. Multiplicador le suma 1, va 2, hace tabla por 2, tabla por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 incluido, cuando pase a 11 terminó el programa. ¿Ok? Muy bien. Y lo único que tenemos que ponerle acá ahora es escribir, vamos a escribir la tabla, escribir, que vaya poniendo el resultado, escribir. Yo quiero que me muestre el 2 por 1, 2, el 2 por 2, 4, entonces voy a poner convertir a texto, tabla, ponerse lo que vimos en el ejercicio pasado, más concatenado el símbolo por, y vamos a poner, no, por, más convertir a texto el multiplicador, más, vamos a poner igual, más resultado. Bueno, vamos a ver qué sale. A ver, ingrese la tabla deseada, vamos a poner la del 2. Y ahí está todo. 2 por 1, 2. Fíjense que este es el valor de la tabla que ingresé. Este es el multiplicador que varió de 1 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este es el resultado. Y esta es la concatenación para la concatenación para la escritura de la salida. ¿Ven? Como voy a escribir un texto, es el valor de la tabla, el número convertido de texto, concatenado con el signo por, concatenado con el multiplicador, que es un número pasado de texto, concatenado con igual, y concatenado con el resultado en texto. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo. La próxima clase vamos a ver qué nos depara. Pero tenemos que ver sus procesos y funciones. Así que muchas gracias y bueno, a sus órdenes.